primera de la democracia, pero una reforma laboral dura, que ya redujo lo que eran los costes de despido. Aplicó un pensionazo, por el cual algunos ya nos vamos a jubilar con algunos meses más o con algún año más. Aplicaron el 135, lo aprobaron estando el gobierno del PSOE en el gobierno, el 135 de la Constitución, que como sabéis es que hay que pagar primero los intereses y la deuda, aunque nos falte dinero para el bienestar social. Aprobaron, se incrementó el paro, se hicieron desahucios en España, 200.000 desahucios se hicieron con Rodríguez Zapatero en el gobierno. Se salvó a la banca, se le metió mucho dinero a la banca para salvarla. Y toda aquella política negativa del Partido Socialista nos llevó a una línea de pensamiento. Y nuestro pueblo dijo, vamos a votar al Partido Popular porque estos nos van a resolver los problemas. Y así es como se llegaron casi a los 11 millones de votos con los que Rajoy llegó a presidente del gobierno. Rajoy, las dos primeras medidas que hizo fueron en el decreto del 30 de diciembre. La primera medida fue congelar el salario mínimo interprofesional. Hablaré de ello después, hoy lo tenemos en 648 euros. Y la segunda medida de aquel decreto es meterle 100.000 millones de avales a la banca para seguir salvando a la banca. A pesar de que en la campaña electoral nos había dicho que no iba a meter ni un euro a la banca como había hecho Zapatero, que él iba a hacer una política distinta. Rajoy incumplió todo lo que nos vino a decir a los ciudadanos. Siguió aplicando la política de recortes. Hizo la reforma laboral más dura que hemos conocido en la etapa de la democracia, por la que a los trabajadores se les continúa despidiendo con 20 días, por la que se permite una bajada de salarios importantísima que se ha producido en nuestro país y por la que se está de alguna manera precarizando el empleo en España. Aplicó también el conocido pensionazo del Partido Popular. Es un recorte de 33.000 millones hasta el año 2022. Todavía no lo tocamos, pero lo vamos a tocar. También formó parte del acuerdo de la modificación del 135 de la Constitución. Le hizo una amnistía a los ricos, 40.000 millones de euros. Montoro le hizo la amnistía a los grandes defraudadores. Pagaron al 3% los impuestos, cuando la mayoría de cualquier trabajador del sector de los trabajadores que tenga un salario medio está pagando entre el 15, el 20 o el 25% de impuestos. Había dicho el gobierno del PP que no iba a amnistiar a los ricos en España. Hizo un banco malo, se llama la Sareb, pero es el banco malo por el cual le quitan las viviendas a la gente que no puede pagar la hipoteca tan dura y tan leonina de la vivienda, y hoy se las están llevando los fondos buitre, que las están comprando baratas. Siguen haciendo negocio con el sufrimiento de la gente. Salvó a los bancos, evidentemente, continuó con los desahucios. El PP continuó con los desahucios. Y cuando hicimos una ley en Andalucía, en el poquito autopistas de peaje, ya se ha hablado a Florentino Pérez con 1.350 millones con el proyecto Castor, que lo ha comentado perfectamente a Alfonso en su propia intervención, y nos ha aplicado la LOMCE. Ayer estuvimos con los estudiantes. El decreto del día 30 de enero, el gobierno del PP ha decidido que reduce el número de grados a 3 en lugar de 4 y aumenta los másteres a 2, es decir, para simplificarlo, los hijos de los trabajadores y de las clases populares van a tener más dificultades para poder ir a la universidad. Nos va a costar más. Porque ir una carrera de 5 años va a costar entre 5.400 y 14.000 euros. Y eso hay muchas familias en este país que no lo pueden hacer. Y eso es renunciar a desarrollar el talento de este país. Es ir a una política universitaria elitista. De nuevo nos vuelven a los viejos tiempos, a que solamente pueden estudiar los hijos de las gentes que pueden tener bastantes medios económicos. Pero eso es malo para un país, eso es malo para la gente, porque no aprovechamos todo el potencial que tenemos de conocimiento para desarrollarlo. Podíamos seguir con toda la lista, pero esta es la herencia que tenemos en este momento. Y es una herencia que viene del Partido Socialista de los últimos años, especialmente de Rodríguez Zapatero y del gobierno del Partido Popular. Y dicho eso, quiero hacer algunas explicaciones también previas.
Nos han dicho que esto es consecuencia de la crisis financiera internacional. Pero hemos tenido dos crisis. Es una exterior, sí, pero tenemos nuestra propia crisis en España, que es la que nos ha llevado, yo diría, que una parte importante del desastre. Nosotros hoy tenemos el 24% del paro. Cuando empezó la crisis estábamos en torno al 8 o el 9% de paro. Hoy la media de la Unión Europea, quitando Grecia, que está también en una locura de un 25% del paro, la media en Europa está en el 12% de paro, en los países de la Unión Europea. Y nosotros estamos en el 24%. Entonces, ¿por qué si cuando arrancó la crisis teníamos el paro más o menos como los países de la Unión Europea, por qué ahora tenemos el doble? Si la crisis es financiera internacional, todos deberíamos haber sufrido la crisis de la misma forma. Y sin embargo no ha sido así. Nosotros tenemos el doble de paro. ¿Por qué? Esa es nuestra propia crisis. Y esa no es ajena, es interna. ¿Y en qué consiste esa crisis? En lo que se conoce como la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria consistió en que el Estado no hizo sus deberes. El Estado no construyó vivienda pública protegida para que los hijos de los trabajadores y las capas populares pudiéramos tener una vivienda asequible, como dice la Constitución en el artículo 47. Y dejaron que la vivienda la hicieran los promotores privados. Vivienda en la libre economía de mercado. El Estado no intervenir. Ese Estado que decía antes que quieren cada vez más pequeñito. Y entonces, ¿qué pasó? Que se dispararon los precios de la vivienda. Eso lo habéis vivido. Habéis visto precios de la vivienda en esos años que eran inconcebibles. Pero como los bancos nos daban mucho dinero para meternos en hipotecas, aunque fuera 35 años, a hipotecas altas, no teníamos problema porque nos daban dinero por un tubo. ¿Qué problema teníamos si nos dan dinero para comprar la casa muy cara? Sí, pero nos dan dinero para pagarla, ya la pagaremos en el tiempo. Esta fue la cultura que tuvimos, porque el Estado no intervino y no hizo sus deberes. Y entonces promotores, constructores se enriquecieron a costa de la especulación que se produjo con este sector. Se invirtió en locuras, en aeropuertos que no eran necesarios. Hoy no hay aviones en los aeropuertos, hay estatuas. Cuando los inauguraron, se invirtió en autopistas de peaje que ahora se están salvando con el dinero de todos los ciudadanos porque no circulan los coches por las autopistas. Y ahora las rescatamos, es decir, con el recurso de todos los ciudadanos. Se hizo una locura de inversión y eso fue a costa de la deuda. Nos endeudamos desde lo público y nos endeudamos en el sector privado también. Las familias están endeudadas. España está más endeudada que nunca. Y estas son las consecuencias de aquella política que hicimos. ¿Por qué construíamos entonces en España 800.000 viviendas en el año 2005-2006? Si España solo necesitaba unas 250.000 para tener la tasa de reposición de los jóvenes que se iban emancipando. ¿Por qué se hacían 800.000 viviendas? Por el negocio de unos cuantos. Y por dejar que fuera esa especulación y utilizar la vivienda como elemento de especulación, como elemento mercantilista y no como un derecho de los ciudadanos a tener un techo justo, repito, como dice la Constitución. Y eso nos llevó a ese endeudamiento tremendo, importante, y ese nos va a lastrar durante muchos años. Y de eso quiero hablar ahora. Pero han pasado más cosas en ese tiempo. Las cajas se metieron a hacer el negocio de los bancos. Las cajas también se metieron a sacar los ahorros que estaban previstos para desarrollar proyectos comarcales, territoriales, se metieron a hacer políticas especulativas para ganar dinero. Las cajas, que no tenían accionistas, y que lo que tenían era el fondo social, que dedicaban el 25% de los beneficios a ese fondo social. ¿Cuántas obras sociales conocemos hechas de las cajas? Pero se metieron en aquella aventura de locura, y el Banco de España no controló, y la CNMV no controló, y el gobierno dejó hacer. Y las cajas se han arruinado, las cajas se han saqueado, ya no hay cajas. Todo el 50% del ahorro que había en España está ya en manos de los bancos. Son los que controlan las cajas, que por cierto las han comprado a 4 perras. Y el agujero que han hecho las cajas lo estamos pagando todos, entre todos nosotros y todas nosotras. Y lo pagamos con los recortes en sanidad, y lo pagamos con los recortes en educación, y lo pagamos con los recortes en la ley de dependencia, y lo pagamos con los recortes, con el sufrimiento de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las clases populares. Nosotros le hemos presentado una comisión de investigación al gobierno, dijimos que había que investigar eso de las cajas, porque nosotros queríamos saber quién se había llevado el dinero. Ya sabemos que muchas familias sacaron 200.000 euros para la casa y que hoy no les pueden pagar, ya lo sabemos que hay muchas, pero también sabemos que muchos se llevaron muchos millones de euros. ¿Y por qué no han querido una comisión de investigación? Porque nosotros queríamos saber quiénes han desahuciado las cajas,
¿Quiénes las han expoliado? Con nombres y apellidos, porque esos, muchos de ellos que son empresas, grandes empresarios que les conocéis perfectamente, son las caras que queríamos ver, pero sobre todo porque esos recursos se tenían que devolver mientras se pudiera y tuvieran capitales o tuvieran empresas donde hubieran movido recursos en esa dirección. Y no se ha querido investigar, sencillamente no se ha querido investigar y no se ha investigado. Hoy no sabemos quiénes han hecho un agujero de 65.000 millones de euros, que es casi lo que gastamos en sanidad en España. Y nosotros queríamos saberlo, pero el gobierno no ha querido, porque detrás está precisamente la mano que defiende el gobierno, los intereses que defiende este gobierno, los auténticos poderes reales de este país están detrás de este saqueo que se ha hecho de las cajas de ahorro, en un proceso que ha habido de corrupción sistémica. Cuando más corrupción ha habido en España ha sido en el proceso de la burbuja inmobiliaria. Cuando más corrupción ha habido en España. Y no se ha cuestionado por parte de los ciudadanos, repito, porque estábamos en esa ola de burbuja donde todos parece que íbamos a ser felices, como en un país, como Alicia en el País de las Maravillas. Y dicho eso, hemos llegado a la deuda pública. La deuda pública que se ha producido como consecuencia de que ingresamos menos dineros en las arcas de la hacienda pública del Estado que gastamos. Eso es el déficit, que cada año se conjuga con más deuda del Estado, como en casa. Si ingresamos menos dinero que gastamos, vamos incrementando la deuda. Pues bien, en plano general, esta es la situación del Estado. ¿Cuánto estamos pagando de intereses por la deuda? Y nosotros queremos plantar cara a los intereses por la deuda. Estamos pagando 36.000 millones de euros cada año. Eso es el 70% de lo que se gasta en educación en España. De deuda, estamos pagando 100 millones de euros cada día de intereses por la deuda, no del principal. Y 100 millones de euros de intereses cada día es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Imaginaros la barbaridad. ¿Os imagináis un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de Castilseda, cuánto podría costar? Seguramente que con 2 o 3 o 4 días o 5 días de intereses de la deuda se podía desarrollar un proyecto de desarrollo en Castilseda para resolver los problemas económicos y de empleo de esta comarca. Y la pregunta es, pero hombre, ¿cómo no vamos a pagar los intereses? Si sacamos el crédito, nos dieron el crédito, compraron deuda española y hay que pagar los intereses a los acreedores. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Que es que los que dieron el dinero y compraron deuda no tienen ningún riesgo? ¿Es que el riesgo es cero? ¿Es que los que consiguieron dinero, determinados bancos, del Banco Central Europeo al 1% y compraron deuda española al 5, al 6%, y por tanto especularon y el Banco Central Europeo posibilitó esa especulación, es que tienen que ganar ese dinero con la crisis que tenemos en este país y el sufrimiento de la gente? ¿Por qué razón tienen que cobrar los intereses? ¿Por qué no plantamos cara a eso? ¿Por qué no decimos que no pagamos los intereses? ¿Por qué no decimos que hay que hacer una auditoría de la deuda? ¿Por qué no decimos que hay que hacer una reestructuración de la deuda? Pero sobre todo en los intereses. ¿Por qué los acreedores no pueden dejar de cobrar los intereses? Si tuviéramos los 36.000 millones de euros directos para el Estado para hacer inversión en la economía productiva, se creaban cada año 2 millones de puestos de trabajo automáticamente. Y eso sí generaría automáticamente un crecimiento de la economía y del empleo en España. Eso no es baladí, esto es demagogia, nosotros pensamos que no, que hay que plantar cara. Pero para eso hay que ir a no tener déficit, porque no podemos salir cada día por dinero al mercado, porque no podemos pagar las facturas del Estado. Y hay que controlar el déficit. ¿Y cómo controlamos el déficit? Ahí está la alternativa. Y nosotros lo que decimos es que en este país, hoy, sigue habiendo 80.000 millones de euros de fraude fiscal cada año. Eso es mucho más que el déficit que tenemos en las cuentas públicas. Y si los gobiernos se hubieran arremangado a luchar contra el déficit de verdad y a luchar contra el fraude fiscal y que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar porque lo dice la Constitución española en el artículo 31, y si hubieran controlado las cuentas en Suiza, la evasión de capitales, el fraude fiscal, habría recursos suficientes en la hacienda pública para controlar el déficit y para plantar cara al pago de intereses y para poder desarrollar con recursos economía productiva y para no ir a la política de recortes. Pero ¿cuál es el cambio fundamental que ha habido? Que había dos maneras de resolver el déficit. Una era con políticas de recortes y otra era con políticas de más ingresos. La de más ingresos el gobierno la ha desestimado. No ha luchado contra el fraude fiscal, no ha luchado a fondo, no ha metido medios a la agencia tributaria, inspectores,
para que realmente inspeccionen las grandes fortunas, que son las que provocan el mayor fraude en España, a las grandes empresas que hacen ingeniería fiscal para defraudar a la hacienda pública. Y decidieron no usar esa vía, porque esa vía es la que luchaba, peleaba precisamente con la mano que mueve la cuna de este gobierno, con los amigos del gobierno, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y se fueron a la vía de los recortes, y decidieron que había que recortar el déficit a base de recortes a los ciudadanos, y por eso nos recortan en educación, por eso nos recortan en sanidad, por eso nos recortan en bienestar social, por eso estamos viendo que tenemos más colas en los hospitales públicos, por eso vemos que cierran camas, la Cospedal cierra camas aquí en Castilla-La Mancha, porque han ido por la vía de los recortes. Y no es verdad que es que este país no puede hacer otra cosa, hay riqueza suficiente para hacerlo. Repito, simplemente con que los defraudadores paguen lo que están defraudando a la hacienda pública, porque nos defraudan a todos. Y eso tiene que hacerse con medidas coercitivas por parte del gobierno. Por tanto, claro que hay una alternativa distinta. Y claro que podemos tener una realidad diferente. Pero para esa realidad que sea diferente tenemos que plantar cara. Y hay que plantar cara desde el pueblo organizado. Yo sé que ahora estamos mucho más motivados. Yo sé que hoy estáis aquí, 150 personas, que seguramente no hubierais estado hace 5 años o hace 6 años en un acto convocado. Hoy estamos más preocupados. Hoy tenemos más información. Hoy mucha gente que no sabíamos lo que era la prima de riesgo, ya sabemos lo que es la prima de riesgo. Hoy ya sabemos lo que son los fondos de reserva. Hoy ya vamos cogiendo palabras que entonces... Y hoy estamos más preocupados, porque estamos viendo que nos han cambiado la vida. Y esa preocupación la tenemos que convertir en organización. Y la tenemos que convertir en propuesta concreta alternativa. Y la tenemos que convertir en poder. Convertirla en poder de forma organizada. Porque hay que plantarle cara a las políticas neoliberales, es decir, al poder de verdad. Al poder que manda. Al que tiene en sus manos los instrumentos del poder. Nosotros tenemos alternativa. Estamos preparando, y lo tenemos muy avanzado, un programa de gobierno para las elecciones generales de noviembre. En septiembre lo vamos a tener ultimado. Tenemos muchos programas porque somos una organización política que tenemos trayectoria, tenemos historia, tenemos parlamentarios, tenemos grupo parlamentario en Europa, tenemos tradición y tenemos, por supuesto, proyecto político de país. Y hay unas cuantas medidas que vamos a ir desarrollando, porque vamos a las elecciones con un proyecto de Estado. No engañar a la gente, no vender humo, no vender paja, no hacer demagogia, con los pies en el suelo, porque algunos sabemos lo que significa gobernar y algunos sabemos lo que significa plantar cara a los poderes dominantes. Fijaros, con ese poquito poder que hemos tenido en Andalucía, de un 12% en el gobierno, ya os conté que cuando decidimos hacer una ley para que no echaran a la gente de su casa, el PP la recurrió al Constitucional por la presión de la banca. Pero ahora se nos había ocurrido ir a una banca pública para competir con la banca privada. Pero claro, esto no es ninguna medida revolucionaria, ni siquiera revolucionaria, porque en España tuvimos banca pública. ¿Alguien recuerda a Argentaria? ¿Alguien recuerda al Banco de Crédito Agrícola? ¿Alguien recuerda al Banco de Crédito Local? ¿Alguien recuerda a las bancas públicas que había en España? Que lo que hacían era posibilitar que el tipo de interés fuera más barato para la gente. Y competía con la banca más especuladora y más especulativa, ¿no? Pues hemos planteado en Andalucía hacer una banca pública para que pudiera haber crédito más barato para la pequeña y mediana empresa, para la gente que quiere desarrollar un proyecto. Y, oh casualidad, se ha reventado el gobierno. Ha disuelto Susana Díaz el gobierno de Andalucía. Ha disuelto las Cortes, el Parlamento andaluz. ¿Y esto por qué? ¿Es un capricho de Susana? ¿O es que el poder económico, cuando ha visto que lo que decimos lo hacemos, y con ese poquito poder que teníamos en el gobierno, cuando hemos decidido una banca pública, ha venido y han disuelto el Parlamento de Andalucía? ¿No es ese el poder de verdad que está detrás? ¿Quiénes son estos de izquierdas que vienen a competir con la banca, con los banqueros de este país, que somos los que tenemos el poder? Por tanto, en eso estamos hablando del poder. Y ese poder es el que queremos conquistar gobiernos para poder plantar cara al poder con un pueblo organizado. Y entre las medidas, por tanto, que tenemos, entendemos que es urgente y que es inmediato, porque lo más urgente para la gente es comer, que hace falta un plan contra la pobreza en España. Rajoy ya no va a los comedores públicos como fue en 2011. Por cierto, os cuento una anécdota que no por más dramática era más graciosa, ¿no? Estaba repartiendo en un comedor público en la campaña de 2011, ya no va a los comedores públicos, estaba repartiendo chorizo.
a la gente que iba a comer, y algún asesor le dijo: no reparta usted chorizos, que con la que tenemos por aquí no se le ocurre hacer ese reparto, ¿no? Y también lo visteis en las colas de las oficinas del paro. Ya no va a las colas de las oficinas del paro, dice que esto ya se está mejorando, ¿no? Bueno, pues estas cosas son importantes, y nosotros creemos que sí se puede hacer un plan de lucha contra la pobreza, porque este país no se merece que haya gente que pase frío en invierno porque no pueda pagar la luz. Este país no se merece que haya gente que incluso no pueda tener agua potable porque no pueda pagar el recibo del agua. Es que esas cosas están pasando. No pasan en 4 casos aislados, sueltos, no. Están pasándole a mucha gente. Y por tanto, el primer plan que tiene que hacer un gobierno serio es un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos que hacer un plan de formación para el empleo. Me han dicho que aquí os tenéis que mover cuando hay planes de formación a la capital de la provincia para hacer formación. Nosotros creemos que hay que hacer planes de formación para el empleo, y tenemos un plan muy concreto que le hemos planteado al gobierno de Zapatero y le hemos planteado al gobierno de Rajoy. No lo han querido aplicar. Son planes a través de los ayuntamientos. Son planes donde hay gente que forma, que son los chavales que tenemos más preparados y más formados, y gente que va a formarse, pero están cobrando una cantidad para aprender. Si es posible hacerlo, si hay recursos para hacerlo, ¿cómo no va a ser posible llevarlo a cabo? Voy a dar un dato importante. Una ayuda de 426 euros que da el Estado en las pocas ayudas que se dan. Yo prefiero un salario de 1.000 euros que una ayuda de 426. Pero es que estoy convencido que todos los trabajadores de este país, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país, quieren tener un salario de 1.000 euros antes que una ayuda de 426. Porque se quieren ganar su pan con dignidad. Porque quieren aportar a la sociedad como otros aportan a la sociedad. Porque no quieren ser parásitos de la sociedad. ¿Quién quiere ser parásito de la sociedad? Cuando hablan de que la gente quiere vivir bien con un tipo de ayuda. Pero es que además de 1.000 euros, que cada 1.000 euros que gaste el Estado en un puesto de trabajo, sea temporal, sea para resolver el problema de la gente, es que 580 euros, el 58% vuelven de nuevo al Estado por la seguridad social y por los impuestos, y mueven mucho más economía. Y la gente de las tiendas vende más porque la gente tiene más poder adquisitivo, gasta más, que ese es uno de los problemas que tenemos fundamentales en nuestra economía. Si no tenemos capacidad adquisitiva, si los sueldos los tenemos, como decía, en sueldos de miseria, por debajo de ese salario mínimo interprofesional de 648 euros, la gente no tenemos capacidad, poder adquisitivo, no podemos comprar los productos que produce el sistema. Y por tanto las fábricas tienen también que cerrar, venden menos, tienen problemas comerciales. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso es un drama importante y hay que resolverlo, y se puede hacer. Estamos planteando un plan de rehabilitación de viviendas. Sobran viviendas en España. Pero ¿por qué no con un plan de ayuda del gobierno importante de subvención a fondo perdido? Mucha gente invertiría en reformar su casa con una ayuda del gobierno y blanquearíamos toda esa economía sumergida que tenemos en el sector de la construcción. Todas esas pequeñas chapuzas que se hacen en negro y que el trabajador no está de alta en la seguridad social para su perjuicio, para luego la jubilación. Y no entran los recursos en la hacienda pública. Por tanto, presentamos un plan sólido, serio al gobierno. Lo tenemos ahí para poderlo desarrollar. Planteamos el derecho a la vivienda, que toda la vivienda que se ha puesto en la Sareb, en el Banco Malo, no se la lleven los fondos buitres y se ponga en una banca social para que la gente pueda tener un acceso a una vivienda protegida, con un alquiler social mientras la vida vaya mal y no podamos tener todavía un empleo para pagar una hipoteca decente de una vivienda concreta. Por tanto, son medidas que están ahí, que se pueden desarrollar. La dación en pago, por supuesto. ¿Cómo se le puede quitar a una criatura una casa y además de quitarle la casa, quedársele debiendo dinero todavía al banco? ¿Eso qué es? Eso es usura. Es un despropósito que no puede soportar una sociedad. Por tanto, estamos en esa reivindicación y tenemos la